Hola, buenos días a todos y bienvenidos a mi canal de YouTube, Cosas de Bolsa. Estamos a martes 4 de julio, ya estamos en julio y bueno, hoy toca ver Red Eléctrica, Bankinter, Farmamar, IAG, Microsoft, Alibaba y Nagarro con sus fundamentales por petición de miembros del canal. También os quería comentar que mañana empiezan las vacaciones de verano, durante 2 semanas y bueno, va a ser muy difícil poder subir 3-4 vídeos como estéis acostumbrados durante una semana. Seguramente subiré uno a mitad de semana y otro el viernes o el sábado como resumen de las acciones más importantes que vemos en el canal. Si además eres nuevo en el canal y lo acabas de descubrir, te invito a que te suscribas y actives la campanita, y si quieres agradecer el vídeo, el trabajo con vosotros, con un like es más que suficiente. Si además quieres unirte al canal y ser miembro con todos sus derechos y privilegios, bueno, pues aquí abajo, debajo del vídeo, en el título, al lado del logotipo de Cosas de Bolsa hay un botoncito que pone unirme. Puedes elegir 3 modalidades. El precio más barato son 2 euros al mes, no llega. O sea que fijaros, lo que cuesta un café, poco más de un café, al mes, y tienes derecho a un montón de cosas. Además, si no lo ves, el botón de unirme lo tienes en la descripción del vídeo, tienes un enlace para unirte directamente ahí. Bueno, vamos a empezar ya con Redella, o Red Eléctrica, antiguamente conocida como Red Eléctrica, donde nos la pide. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Que no te veo. ¿Quién nos la pide? Pim, 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 pim. Aquí, Diego Sánchez. Diego Sánchez nos pide Red Eléctrica. Bueno, pues lo de siempre os comento lo mismo. Tenéis que ampliar los márgenes de vuestra visión viendo lo que ha pasado con Red Eléctrica en los últimos años y bueno, simplemente ajustar por dividendos. Cuando cada vez que nos pagan un dividendo se nos quita de la capitalización de la empresa y por lo tanto si no ponemos ese ajuste por dividendo tenemos un gráfico muy diferente. Yo quito el ajuste por dividendo y estoy viendo otra cosa muy diferente, ¿no? Estamos viendo una empresa que, bueno, acababa de marcar mínimos decrecientes, máximos más o menos decrecientes y, bueno, un rebote y volvemos a las andadas. Con lo cual, si ponemos el ajuste por dividendo, todos esos mínimos y máximos decrecientes, bueno, pues no afectan demasiado a esos mínimos decrecientes porque nos mantenemos estables y sí a los máximos, con lo cual estamos viendo una empresa que si sabemos comprarla en la zona óptima, no solo podemos aprovechar las salidas, sino que además nos llevamos por el camino un dividendo, que no está nada mal. Fijaros que ahora en verano nos paga, o ya ha pagado, un dividendo de casi 60 céntimos por acción, con un precio de acción de 15,50 euros y anteriormente 22 céntimos. Si nos vamos al 2023, bueno, pues está, perdón, 2022, pues estamos viendo lo mismo. Un dividendo en verano en torno a 58-59 céntimos y otro para Navidad, o ya para enero, donde estamos viendo 22 céntimos. No está mal, no es un dividendo extremadamente suculento, pero si lo hemos sabido comprar a muy buenos precios, es una cosa bastante diferente. ¿A quién os recuerda esta acción? A mí me recuerda muchísimo a una acción que traemos mucho, a Enagas. Tenemos una zona clara de compra a lo largo de los años y una zona clara, bueno, pues donde podríamos vender en el mejor de los casos o simplemente mantener y seguir comprando acciones en esta zona de aquí. Fijaros que estamos hablando de 72, vamos a ponerle 70 céntimos por acción y un precio óptimo de compra estaríamos hablando de 12,50 euros. Bien, pues cogemos los 70 céntimos y lo dividimos entre 12,50 y estamos viendo un dividendo que en el mejor de los casos rozaría de forma anual el 5,6%. Tampoco es una brutalidad, estamos viendo empresas españolas que ofrecen un dividendo mucho más suculento, con lo cual esta red eléctrica no se queda dentro del margen de nuestras empresas como para añadirlas en la cartera por dividendo. Estaría ahí rozando muy cerquita, pero no es la mejor para incorporarla a la cartera por dividendo. Sí podemos aprovechar todos estos movimientos post entrega de un dividendo tan suculento como este que hay aquí, pero estamos muy lejos de una zona óptima de compra. Esta empresa no es por dividendo, pero sí podríamos aprovechar la zona de los 12,50 euros. Quizás podríamos apurar un poquito más y comprar por debajo de 12,85 y vender cada vez que se aproxime a la zona de los 16 euros o por lo menos poner un take profit y que nos eche cuando quiera. No vaya a ser que suceda como sucedió aquí en el 2021-2022, donde teníamos unos máximos crecimientos brutales debido al precio de la energía. Esto es algo
vamos a ponerlo así, algo ficticio, ¿no? Es algo circunstancial que no deberíamos tener muy en cuenta. Lo óptimo sería en torno a los 16 euros. Ahora nos encontramos en 15,50 euros. ¿Es óptimo comprar Redella a estos precios? Bueno, pues la verdad es que no es óptimo. ¿Qué es lo que va a suceder con Redella, ya que he comprado? ¿Qué es lo que puede suceder con Redella en un futuro cercano? Bueno, pues simplemente nos ponemos el gráfico como hemos visto, hemos tocado máximos en esta zona aquí, con una corrección suficiente por debajo del 50%, con lo cual esto es nuestro máximo de referencia para marcar el Fibonacci. Vemos que iba a atacar la zona del 1.382 y no pudo. ¿Por qué no pudo? Bueno, pues que a final del 2022, pues fijaros, la caída suculenta del valor de la energía, pues hace que tenga una caída estrepitosa del valor de la acción. Trazamos un Fibonacci de retroceso y recordad una vez más que el Fibonacci de retroceso solo nos vale en la mayoría de los casos para un impulso. Me explico. Si trazamos este retroceso de aquí y toda esta caída, el único que tiene sentido para este Fibonacci es este impulso de aquí. Retrocedió hasta el 38.2 y bueno, ahora pues continúa con las caídas paulatinamente. Con lo cual, este Fibonacci siempre me veréis que cuando trazo un Fibonacci de retroceso siempre lo trazo muy cortito, porque es lo único que nos vale es que para ver que este retroceso de aquí pues tenía pues un retroceso, un avance hasta el 38.2 legítimo como tiene que ser, pero hasta ahí hemos podido llegar. Fijaros que las medias de 20, 50, 100 y 200 sesiones pues no se han modificado mucho. Acordaos que este fin de semana los miembros del canal, si no lo habéis visto, tenéis un pequeño tutorial de cómo funcionan las medias y cuáles son los patrones que estamos identificando para saber si hay un cambio de tendencia. Bueno, pues aquí, al que hayáis visto el vídeo, os estaréis dando cuenta ya de cómo se ha formado la V de disparo, el ataque máximo hacia la zona de la media de 200 sesiones, con el mínimo punto óptimo de entrada, pero no se cumplen las condiciones que decíamos en el vídeo. No se cumple ninguna de las condiciones. No se cumplen. Esto es un buen ejemplo de una falsa formación de estructura de cambio de tendencia. Aquí, esto es un claro ejemplo que tenéis que estudiar viendo ese tutorial de cómo nos estaban intentando engañar, ¿vale? Fijaros en las divergencias, fijaros en la longitud de la media de 100, la de 100 hasta la de 20 y la de 100 hasta la de 200. Veréis cómo no se cumple ninguna de ellas y esto es lo que hemos tenido. Además, por el camino, bueno, pues se nos entregan un dividendo brutal. Bueno, pues nos fastidia bastante más el dividendo. En el medio plazo, como estamos diciendo, mínimos decrecientes, máximos decrecientes y estabilizados y las medias muy separadas. Muy separadas. ¿Esto qué nos quiere decir? Todavía no hay fuerza para subir. A pesar de que el MAC se está muy cerquita del cero, todavía no hay fuerza para subir. Lo más probable, que no es seguro, es que podría haber un ataque a la zona de los 14,51 euros, que es el mínimo a cierres y aperturas del mercado anterior. Es lo más probable, pero todavía tendría que pasar unos cuantos meses para ver ese ataque. Vamos ahora con Bank Inter, que vemos como la estructura de mínimos, después de haberse estabilizado en la zona de los 5 euros, está marcando mínimos crecientes, máximos crecientes. Volvemos otra vez al canal y las medias se están estrechando. Pero una vez más tenemos una vela de rechazo dentro del canal. Es una vela roja y además de rechazo, igualita que esta. Bueno, parecida a esta. Con lo cual, bueno, pues esto quiere decir que seguramente lo más probable es que nos vuelvan a echar otra vez fuera del canal y a esperar que se vuelvan a estrechar las medias. Sigo pensando lo mismo. El técnico se ha empeorado muchísimo. Mucho ha empeorado el técnico. Se ha vuelto muy feo esta estructura. Un rechazo de esta forma. Uy, se me ha movido sin querer esta estructura de aquí. Vaya por ahí. Vamos a dejarla ahí. Vale. Y esta de aquí estaba en la zona óptima. Ahí. Bueno, pues se ha empeorado muchísimo la estructura técnica. Si esto lo hubiese hecho por culpa de los bancos, aquellos que quebraron, una sola vez y hubiésemos vuelto otra vez al canal, pues no pasaría absolutamente nada. Estamos hablando de una buena empresa, saneada, buenos fundamentales, que por circunstancias ajenas ha sufrido una caída muy importante, pero luego hemos vuelto al redil. No pasaría nada. Pero una segunda caída, una entrada, una tercera caída, rechazo a entrar dentro del canal, no es bueno. No es bueno. Por eso hay que esperar a los fundamentales
del primer semestre. Ya veremos a ver qué es lo que podemos ver en esa zona. Pero bueno, aquí lo que estamos viendo son mínimos crecientes, máximos crecientes y medias estrechándose. Va a ser muy bonito ver cómo los bancos van a luchar unos contra otros para obtener los clientes que tanto hemos comentado y por lo tanto aumentar los ingresos, aumentar los beneficios, aumentando la rentabilidad de los productos que ofrecen a los clientes. Va a ser muy bonita esa lucha. Y como dice la película, solo puede quedar uno, o varios, o 2 o 3, pero no pueden quedar 27 bancos ofreciendo todos los mismos productos. Es muy difícil. Aquellos que consigan más clientes, aumentar ingresos y mantener beneficios son los que van a ganar la partida. Desde mi punto de vista, todavía le queda un ataque a la zona de los 7,20 €, 7,50 €, que coincide ahora mismo muy bien para finales de agosto para atacar la parte alta del canal alcista. Pero tenemos que ver los fundamentales. Farmamar, bueno, pues aquí tenemos Farmamar, un toque a la media, un toque natural a la media de 20 sesiones. El primero de forma natural, repito una vez más, el primero de forma natural después de 90 velas. Una cosa así, una salvajada. Bueno, vamos a medirlo para que veáis que no es que esté exagerando un poquito. Mirad, el último toque a la media de 20 sesiones, descartando este de aquí, por aquí por noticias estupendas de admisión de los papelitos en la China para ver si aprobaban Zepzelca. Desde esta vela de aquí podemos contar hasta aquí. Son 97 velitas. 97 velitas, que es por primera vez que toca la media de 20 sesiones, porque esta se aproximó mucho pero no llegó a tocar. Bueno, una vez más te metes por los foros, ves el ánimo de la gente, que es muy importante también saber cómo es el ánimo de la gente, y volvemos a ver las mismas historias, que si OPAs, que si no OPAs, que si es una empresa opable, que si no es opable. Bueno, salió varias noticias también en Twitter de OPAs sobre pequeñas empresas farmacéuticas, medianas empresas farmacéuticas, donde se pagaban 20.000 millones, 10.000 millones, 15.000 millones, y siempre contestaba lo mismo. Ponte el gráfico de la cotización de esa empresa y verás que valía 5.000 millones, 4.000 millones, 3.000 millones de dólares y te ofrecen 20.000 millones. Pero claro, la gente se queda en esta parte de aquí del gráfico. Si tú ponías el gráfico de esa propia empresa, por cierto, tengo que resetear porque se ha quedado colgado el gráfico. Si tú ponías el gráfico de esas empresas, pasaba exactamente lo mismo. La empresa subía así porque se le aprobaban medicamentos, iba todo estupendamente, y de repente la empresa, por un motivo o por otro, empezaba a caer, tocaba mínimos, y cuando tocaba esos mínimos, ¡opa, que te crió! Donde te ofrecían 20.000 millones. Estupendo, qué maravilloso. Digo, claro, decírselo a todos aquellos que hayan comprado por encima de 100 € la acción, si ahora viene una empresa y te compra Farmamar a 70 € y te está dando el 225% de lo que vale ahora. Es una maravilla. Están dando el 225% de lo que vale tus acciones. Digo, ya, pero el que las compre en mínimos. El que las haya comprado por encima de 100, ese no recupera dinero. Ese es el problema de las OPAs. Cada vez que oigo OPAs en Farmamar, se me ponen los pelos de punta. Porque cuando alguien, una empresa muy grande, quiere hacer una OPA sobre otra, normalmente suele pasar estas cosillas. Te tiro la empresa durante mucho tiempo y después te OPO. Nadie va a coger y te va a pagar 140, 150 € la acción cuando está a 30 €. Eso no es lógico. No es lógico. Por eso cada vez que oigo OPAs en Farmamar se me ponen los pelos de punta. Hay que olvidarse de las OPAs y ojalá no se produzca ninguna OPA y simplemente subir por valor y por creación de valor de la propia empresa. Saber explicar muy bien al público cuáles son tus productos, qué alcance tienen, qué aplicaciones podrían tener y en qué fase estamos. ¿Cuántos años queda para que haya una aprobación? Sin mentir, sin exagerar, sin inventarse plazos. Simplemente hay que hacer eso. Y todo lo demás llegará. Nada más. Estamos hablando de un medicamento como Zepzelca, que en el mejor de los casos puede ser aprobado en Estados Unidos para el año 2025. Si todo va muy bien, finales de 2024. Después de ahí podría aprobarse en Europa para el 2026-2027. Ahora estamos viendo la aprobación en China, aceptados los papeles, que no quiere decir que te lo vayan a aprobar, pero bueno, todo apunta a que sí, por lo que hemos visto, que bueno, podríamos tener una aprobación en China
pues estupendo y maravilloso. Faes Farma acaba de tener una aprobación en China y la cotización no se ha movido demasiado. Incluso ha llegado a bajar a tocar líneas de un soporte muy importante de hace muchos años. O sea, fijaros lo que estamos hablando, ¿eh? Claro, estamos esperando noticias que va a ser tal. Pues el 2023 va a ser un año muy duro, muy duro. Ahora estamos viendo un rebote hasta la media de 20 sesiones. Ojalá continuase con el camino alcista, pero estamos en una fase de mínimos decrecientes, máximos decrecientes. ¿Dónde nos podríamos empezar a alegrar? Cuando vaya a buscar este máximo de aquí. Estaríamos hablando de los 33,70 €. Que lo rompa y vaya a buscar este máximo de aquí, 36 €. Que lo rompa y vaya a tapar este gap en 39 €. Entonces, a partir de ahí, cuando se empiecen a estrechar las medias, podremos hablar de un cambio de tendencia. Pero mirad cómo están las medias. Mirad cómo están las medias. Esto no tiene absolutamente ningún sentido. Fijaros el MAC, qué línea recta está formando. Cerca del 0, bueno, estamos todavía en un punto negativo. Cerca del 0, pues eso es relativo. ¿Tenemos unas divergencias activas muy potentes en el MAC y en el RSI? Sí, pero no seguimos más que cayendo sin mostrar absolutamente ninguna fortaleza. Con lo cual, por ahora, no hay ningún síntoma de recuperación en Farmamar. Y mira que siento decir estas cosas, ¿eh? IAG, vamos con IAG. Pues a diferencia de Farmamar, fijaros cómo están las medias. Se habían estrechado un poquito, había rotado bastante bien el precio, soporte de 1,51 € funciona muy bien, fue a atacar la zona de 1,95 €, un poco antes de lo que hubiese sido un ataque bueno, demasiado pronto, tendría que haberse esperado a estas fechas. Con esto, bueno, pues retroceso que te crió, como dibujé aquí a mano, perdonad por el dibujito, y bueno, por ahora no me está haciendo mucho caso, tenía que haber bajado un poco más hasta la media de 100 para recuperar fuerzas, se ha quedado en la media de 50, ¿quién lo iba a suponer? Y bueno, pues ahora intenta recuperar. Estamos más o menos en esta zona que te dibujé aquí. ¿Por qué? Bueno, porque estamos un poquito lejos todavía de saber los resultados del primer semestre. En el primer semestre se reflejarán, bueno, pues todos aquellos ingresos extra que vengan de la zona de Semana Santa, principio de verano, pero poco más. Bueno, preverano, un poquito más, nada más. Pero bueno, nos dará idea a todos los inversores de cómo va el negocio. Si mejora muchísimo y nos ponemos en beneficios, bueno, pues entonces estamos esperando un verano bastante suculento y a partir de ahí podríamos hablar de esta estructura para atacar otra vez en 1,95 € y volver a subir, como hemos repetido en todos los vídeos. Pero para eso hay que ver los fundamentales. Por ahora, lo más probable es seguir en esta zona y cuando presente los resultados del primer semestre, decidir la tendencia hacia arriba o hacia abajo. Por cierto, nos piden Monechev, nos pide Alibaba, que la vamos a ver ahora. También nos pide Cristian, nos pide Microsoft. Y Joaquín nos pide Nagarro con un poquito de sus fundamentales. Ahora es la que vamos a ver. Vamos a ver primero Microsoft, donde, bueno, la traje este fin de semana como ejemplo a seguir sobre cómo identificar ese cambio de patrón que se cumplía muy, pero que muy bien en esta zona de aquí. Y fijaros cómo, bueno, pues se dibuja perfectamente. Se veía los puntos de inicio, el máximo, el punto óptimo de compra y de entrada, por supuesto, confirmando todos los patrones. Cerca de un soporte muy importante como es el 61.8 de todo el impulso anterior, pero además también en el 38.2, coincidía muy bien con la zona del 38.2 de el último impulso de la onda de Elliott. Con lo cual, todo hacía pensar que desde ese punto podía haber un retroceso. Se cumple la estructura, el punto óptimo de compra es muy bueno, esos $225, confirmando en vela siguiente. Y fijaros, a partir de ahí, estrechamiento de medias, apertura de forma homogénea, fijaros la separación y ataque sorpresa al 100% del impulso anterior. Maravilloso. No ha confirmado la ruptura, aunque hubo una vela que lo intentó, con poco volumen, lo intentó y otra vez lo vuelve a intentar. Vuelve a ser rechazo y otra vez para abajo. Bueno, aquí podemos esperarla 2 o 3 intentos. Esperemos que relaje bastante más los indicadores y a ver si lo rompe. ¿Que no rompe? Pues ya sabemos dónde esperar. La zona del 138.2 es una zona objetivo, $420, además un precio redondo, que bueno, que está bastante bien. Es un objetivo a esperar, $420 de todo el impulso anterior, fijaros, del impulso anterior, con lo cual está bastante bien. Zona de 138.2 de todo el impulso alcista, 462,
que coincide muy cercano con el 161.8 del último impulso, 469. Pero esto ya es mucho hablar para Microsoft, ¿eh? Estamos hablando de 420 dólares, sería el máximo, un máximo histórico. Lógicamente ahora está atacando máximos históricos, así que, bueno, pues hay que tener esa pequeña paciencia y saber esperar, ¿eh? Fijaros que para retomar todo este impulso alcista, estamos hablando que comenzó aquí, en noviembre del 2022, es decir, 8 meses. Bueno, pues vamos a darle otros 8 meses a ver si es capaz de atacar el 138.2, porque tiene que romper, hacer un throwback a la zona del 100% y a partir de ahí rebotar despacito y buscar el 138.2. Por supuesto, las medias se tienen que estrechar, volver a separar y todas las cositas que hemos ya comentado en varias ocasiones. ¿Por qué? Porque el MAC no ha dejado de crecer, ha superado la zona del 0 y fijaros cómo nos estamos alejando de la zona del 0. No es buena. Igual que el precio cuando se aleja de la media de 20 sesiones no es bueno porque luego vienen sus correcciones, este comportamiento tampoco es bueno. Fijaros aquí cómo ha ido este impulso alcista desde el 2020, por ejemplo, cuando tocó el mínimo por culpa de la pandemia. Fijaros cómo el MAC poco a poco se ha quedado plano, fue para abajo, se quedó en el 0, subió un poquito, 0, subió un poquito, 0, subió un poquito, 0. Y cuando marcó los máximos en el MAC es cuando ya empezó a caer en picado. Bueno, pues aquí tenemos que hacer exactamente lo mismo. No podemos alejarnos y quedarnos muy lejos de ese 0 del MAC, porque eso significa que podríamos estar entrando ya en sobrecompra durante mucho tiempo y luego a partir de aquí, bueno, pues podríamos dibujar una corrección importante. Y eso sí que no es bueno, porque entonces estaríamos dejando una figura de largo plazo en forma de M, muy peligrosa. Miraos el vídeo de Inditex, donde se formaba esa figura de largo plazo en forma de M y la caída posterior hasta 18 euros. Brutal, ¿no? Bueno, pues ese es el escenario que no queremos para Microsoft. Vamos ahora con Alibaba, que bueno, es una empresa que pertenece, aunque haya puesto la de Nueva York, bueno, pues ya sabéis que es una empresa china. China no es una democracia, ni muchísimo menos, y ya sabéis el caso de Alibaba y otras muchas empresas donde China, el Estado chino, pues dijo que me tienes que dar 15.000 millones de dólares, por ejemplo, para pagar unas cosillas. Y te los quito y ya está. Y no puedes decir que no. Ese es el problema de las empresas chinas, ¿no? Estamos hablando pues con una dictadura y aquí no podemos hacer mucho más que eso. Podemos tener una buena empresa con muy buenos fundamentales, pero si pasan estas cosillas, pues ese es el resultado que estamos viendo aquí. Bien, dicho esto, nos pregunta nuestro amigo, a ver, ¿dónde estamos? Tengo que buscarte porque si no te cuento. Bueno, el chef dice, buenos días Miguel, ¿podrías analizar el técnico de Alibaba? ¿Cómo de juntas están las medias? Es por ver si queda mucho para que haya una buena subida por fin. Aunque esos chinos vuelven loco a cualquiera. Gracias. Bueno, pues simplemente tenemos que ver por comparativa. Podemos irnos a cualquier sitio, ¿vale? Yo os aconsejo que lo que es la distancia entre las medias, que también lo he comentado en el vídeo, bueno, pues depende mucho del sector y el tipo de empresa, y lo que hay que hacer es ver lo que sucedió en el pasado. Ver cómo se comportó en el pasado, ver qué sucedió y hasta dónde llegó, y ahora compararlo, y comparamos, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí tenemos un estrechamiento de las medias y una subida posterior. Aquí tenemos también un estrechamiento de medias y una subida posterior. Pues nos sirve muy bien, ¿no? Vamos a ver qué pasó aquí. Uy, que muevo el Mac. Bueno, pues nos venimos aquí. Vemos un estrechamiento de medias con un MAC por encima del 0 y tocan al 0 y una RSI que estaba, bueno, pues se metía casi en sobreventa en sobrecompra y luego pues se situaba en el 50%. Muy bien, estupendo. ¿Qué es lo que le pasaba al precio? El precio hacemos zoom y vemos que todas las medias, aunque estuviesen ordenadas en forma descendente, en forma de caída de precio, bueno, luego se fueron agrupando poquito a poco y vemos que el precio alcanzó la media de 200 sesiones. A partir de ahí las medias se fueron estrechando, el precio también, y vemos como desde marzo hasta julio, ya son meses, estamos hablando de marzo, abril, mayo, julio y julio, 5 meses, y luego viene pues una gran subida con una corrección profunda, pero vemos que las medias se mantienen sin bajar de la media de 200 sesiones, continúa la subida estupendamente y estamos hablando de pasar de una acción de media de 77 dólares a tocar en unos poquitos meses 109, está estupendo porque prácticamente es un 50% de beneficio, corrige hasta 87, vuelve a subir, sube y bueno, ya no me pongo en el máximo, me voy a poner aquí en la zona media 182 dólares.
Estamos hablando de prácticamente tener un 150% de beneficio. Estupendo. Pasamos al siguiente punto. Vemos aquí otra vez una figura muy similar. Vemos como en este caso las medias están muy separadas, empiezan a estrecharse, intentan subir. Aquí hay mucha ansia por repetir el patrón anterior. Esto es típico de cuando hay una subida espectacular en los últimos 2, 3, 4 años y la gente quiere repetirlo. Bueno, pues no tienes fuerza suficiente, vuelve a bajar y ahora sí empiezan a estrecharse las medias. Se estrechan las medias otra vez con el precio. Y por ejemplo, vamos a tomar desde aquí, cuando empiezan a estrecharse las medias, estamos hablando de junio del 2019 hasta octubre del 2019. Bueno, pues sería junio, julio, agosto, septiembre, octubre y noviembre. 6 meses. 6 meses de estrechamiento prácticamente cero de las medias y luego viene un impulso alcista muy estupendo. Estamos hablando de un precio medio de 171 hasta 231. Serían pues prácticamente 61 dólares, con lo cual, bueno, pues el beneficio es de un 40%, caída abismal, pero vemos una vez más que las medias no se cortan a la baja, la única la de 20 que reacciona mejor. Exactamente lo mismo que aquí, fijaros, exactamente lo mismo. Vaya, he movido sin querer el gráfico. Lo mismo que aquí, estamos viendo esto, corrección y mirad, las medias. Las medias no se cortan a la baja, continúa el impulso alcista. Bueno, pues aquí pasa exactamente lo mismo. Estrechamiento de medias, impulso alcista, corrección, no se cortan las medias, nuevo impulso alcista, 300 no sé cuántos dólares. Muy bien, maravilloso. Voy a corregir. Y perfecto, maravilloso. Prácticamente pues un 90-80% de beneficio. Muy bien, a partir de aquí corrige, ya sabemos por qué, malas noticias, el gobierno chino pues le reclama 15.000 millones, bueno, unas salvajadas. Vemos aquí ya divergencias, ya empieza a hacer doble suelo, triple suelo, divergencia, lo rompe, tal. ¿Y qué vemos aquí? Que todavía no hemos estrechado las medias. No las hemos estrechado. Sí vemos que el precio empieza a oscilar entre ellas, pero no estamos viendo unas medias pegadas. No estamos viendo unas medias pegadas. Eso no quiere decir que sea mal precio comprar en esta zona de 80 dólares, o incluso en esta, por supuesto que no, 62. No es mal precio, pero esto indica que todavía le queda muchísimo tiempo, mucho tiempo, y estamos hablando 6, 8, 10 meses, un año, para que empecemos a ver una figura de estrechamiento. Y una vez más, examinando el pasado, aunque estreche las medias hoy, imaginaos que hoy sucede algo mágico y se estrechan las medias, podemos estar 5 y 6 meses con las medias estrechadas, juntitas. No sé, estrechadas es una palabra que no existe, yo creo. Con las medias muy estrechitas entre ellas y por lo tanto podríamos esperar bastante tiempo hasta que haya una subida. Todavía le queda algo de tiempo, pero no estamos hablando de cuándo va a subir, sino cuál es buen precio o mal precio para promediar. Yo creo que por ahora, por debajo de los 80 dólares la acción, bueno, pues está bastante bien si sabemos esperar y no metemos exceso de dinero. Cuanto más dinero metamos, peor nos va a ir. Por cierto, en el corto plazo podríamos ya vislumbrar ciertas divergencias. Esperemos que el precio se estreche y las medias también. Bueno, pues vamos ahora con Nagarro. ¿Qué le pasa a esta empresa de tecnología que no es capaz de subir? Tuvo pues un 2021 tuvo un 2021 espectacular y un 2022 desastroso y luego un 2023 que le está acompañando, ¿no? Bueno, prácticamente vamos a perder el 100% del impulso alcista, fijaros, ¿Y qué le pasa a las medias? Que no se estrechan, que no se estrechan y que no se estrechan. Bueno, vamos a ver qué es lo que le pasa en esta zona de aquí. En esta zona de aquí tenemos una V, para los miembros del canal que hayáis visto el tutorial, punto. Tenemos un ataque, este ataque de aquí no ha llegado a la media de 200 sesiones. Falsete. Luego el mínimo sí, punto óptimo de entrada. Pero hemos llegado a la media de 100, a la media de 200 sesiones. No, ¿verdad? ¿Hay divergencias alcistas? Aquí. No, ¿verdad? ¿La distancia entre estos dos puntos y este es el mismo? No, ¿verdad? No se cumple ni un parámetro. Pero Miguel, si tiene un rebote. Sí, claro, todo rebota, ¿no? Pero no estamos hablando de rebotes. Estos patrones son de identificación de cambio de tendencia. Y por lo tanto, no cumple ningún parámetro. No hay cambio de tendencia. Se viene hacia abajo. Bueno, ¿y ahora qué pasa? Pues que como tenemos las medias, muy separadas. Muy separadas. Lo más probable, ahora mismo para Nagarro, es que haya rebotes de gato muerto hasta la media de 200 sesiones, pero que continúe hacia la baja. ¿Hasta dónde? Bueno, pues ojalá se parase en los 69 euros por acción, que es donde empezó el impulso alcista. Ojalá se para ahí. Eso no lo va a saber nadie.
nadie. ¿Vale? Eso en cuanto al técnico. Estamos muy lejos de un cambio de tendencia y muchísimo me temo que podríamos llegar, lo más probable, hasta los 69 euros por acción. En cuanto a los fundamentales, bueno, pues vemos cómo los ingresos brutos durante los últimos 4 trimestres, desde el primer semestre del 2022 hasta el 31, hasta el primer trimestre del 2023, bueno, vemos que se mantienen en una franja bastante estable, ¿no? Unos 230 hasta 220, 210 millones de euros en ingresos totales. Y luego un beneficio atribuido al grupo que, bueno, pues ha ido poquito a poco bajando un poco, ¿no? Un poquito decepcionante en cuanto a los dos, el último trimestre del 2022 y el primero del 2023, por una reducción de los márgenes, no de los ingresos, de los márgenes. ¿Es preocupante? No. Vivimos en un estado con una inflación, en un estado de inflación muy elevado. Y es normal que esto suceda. Le ha pasado lo mismo a Fluidra. Y le puede pasar lo mismo a Nagarro. Vemos cómo se ha caído muchísimo el precio para luego intentar recuperar. Y todavía le queda mientras no se controle la inflación. Por lo tanto, en cuanto a fundamentales, yo no me preocuparía. Quizás en esta página de aquí, que es Bolsa Manía, voy a poner aquí el título para que lo veáis, perdón, en Megabolsa, Bolsa Manía no, Megabolsa, tenemos un análisis de Nagarro como acción creciente, donde podemos sacar muchos parámetros importantes, cuál es su actividad principal, su desarrollo por países, bueno, y luego los parámetros fundamentales, ¿no? Donde vemos que los ingresos comparados del 2021 con el 2022 han crecido espectacularmente y sin embargo en el 2022 ha caído, este es el 2021 que ha subido estupendamente y en el 2021 ha caído como la lluvia en mayo, no sé cómo explicármelo, ha caído excesivamente rápido y muy profundo. Es que perder el 38,2 en una empresa que ha subido tanto llama mucho la atención. Si además el 2023 va acompañado con caídas mayores, donde se pierden los mínimos del 2022, aquí pasa algo, ¿no? Bueno, pues seguimos viendo los márgenes de crecimiento, seguimos viendo el EBITDA ajustado, estupendo, pero no nos dicen que los ingresos del 2023 son prácticamente 16 millones de euros en un trimestre. No está mal. ¿Cuánto capitaliza? Bueno, pues seguimos leyendo los fundamentales y creo que está un poquito más abajo. Bueno, pues vemos el valor de la empresa, tal. Capitalización del mercado, 2.478 millones en el momento que hicieron esta valoración, ¿no? El número de acciones son 13,78 millones. Pues tampoco nos hace falta ser unos genios en matemáticos para saber que si pongo 13,78, hemos dicho 13,78 millones, lo multiplicamos por el precio actual de la acción, que son 82,80, y nos salen 1.141 millones de euros de capitalización. Si tenemos 1.150 de capitalización, por redondear, y vamos a suponer que va a sacar un beneficio aproximado de 65 millones, pues simplemente tenemos que poner 1.150 dividido entre 65 y nos sale un PER 17, casi rozando el 18. Con lo cual, a estos precios, que parece una locura de caída, estamos ante una empresa que tiene un PER alto. Un PER 17... no es que sea una locura de PER alto, ¿no? Pero bueno, no es un PER 6, 8, 10, 12, que son más normalitos. Es un PER alto. Fijaros cómo, a pesar de un crecimiento brutal, allá cuando le compraba aquella empresa India, con esa expansión y crecimiento en todos los parámetros, incluso en monedas internacionales, también crecían los ingresos. Bueno, pues estamos viendo una empresa que ha tenido una hiperinflación del precio. Estábamos viendo una inflada de precio espectacular. Por eso estas caídas tan profundas. Perder el 38,2 a una empresa que ha crecido tanto no es normal. Y lo que no es normal es porque tenemos un PER disparado. Estamos hablando de un PER 70, un PER 60, un PER 50, una auténtica salvajada. Que sí, que es una empresa que crece. Que sí, que es una empresa que le va bastante bien. Que sí, que es una empresa que, fijaros, vamos a poner aquí la deuda. Tiene una deuda de 240 millones de euros. No es nada para esta empresa. No es nada. Es una empresa que controla la deuda perfectamente. Que tiene un efectivo de 110 millones.
que tiene una tasa de crecimiento estupendo, que tiene precios de objetivo de valorización muy elevados. Por ejemplo, este precio objetivo me parece una auténtica salvajada, demasiado. No podemos tener una empresa que se le espera para el 2023 en torno a 65 millones de beneficio, pongámosle 70, 75, aún así tendríamos un PER 15 en 82 euros por acción. Es muy difícil llegar a 180 euros por acción. Que yo no digo que no vaya a suceder, pero que le queda muchísimo camino, muchísimo sí queda. Por eso, fundamentales, buena empresa en crecimiento, pero el 2021 exageraron demasiado los precios. Esto es lo que no puede ser. Esta exageración de precios tan elevada hace que tengamos una idea muy distinta de lo que es la realidad de una empresa. La realidad de una empresa. Tenemos que ver un crecimiento en todos los parámetros, pero también en los beneficios. Los beneficios. Una capitalización de 2.500 millones en un valor normal con un tipo de esta empresa, estaríamos hablando pues unos beneficios en torno a 175, 190 millones de beneficio al año. Y le queda muchísimo camino para llegar a ese beneficio. Mucho. Pues una valoración de 180, 179 euros me parece una salvajada. En cuanto al técnico, no marca ningún cambio de tendencia. Estamos lejos todavía de cambio de tendencia. Yo no descarto ningún rebote hasta la media de 100 o 200 sesiones, es decir, 98, 95 euros. Incluso llegarse a 91, pero el camino marcado, viendo la separación de las medias y cómo se están disponiendo, lo más lógico es ir a buscar los 69 euros por acción. Y ojalá se detenga ahí y podamos ver una estructura de cambio de tendencia. Pero por ahora, nada, no hay donde rascar. Bueno, pues hasta aquí el vídeo de hoy. Me despido de vosotros hasta el viernes, donde haré el resumen semanal, si me deja mi familia, por supuesto, porque ellos son los que mandan ahora en vacaciones. Y bueno, pues nos vemos a la vuelta. Pasar por lo menos esta mitad de julio de forma agradable, lo mejor posible, si os deja la bolsa. Un saludo a todos, chao.